Muy bien, arrancamos esta presentación de historia de los conservadores y las derechas en Uruguay, de la contrarrevolución a la Segunda Guerra Mundial. Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano, aquí en la librería Minerva. Quiero dar gracias obviamente a los dueños de la casa, gracias a Banda Oriental por la invitación. Esto va a ser simplemente, voy a tirar un par de apuntes, de ideas, digamos, en la lectura, una lectura que hice muy personal, y arrancaría con problematizando, digamos, el título ya desde el arranque. ¿Qué pasó? Yo, historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Una de las cosas que queda clara cuando uno lee este libro, que es muy variado, muy rico, con muchas puntas, es que izquierda o las izquierdas y las derechas son como esos, por lo menos a mí me pasó, como si fueran el lobo del yin y el yang, ¿no? Uno sobre otro, ¿no? O como si fuera una figura y el fondo de la Gestalt. Están muy interrelacionados. Entonces lo primero que me vino, mientras iba leyendo, uno fue voy a contar una cosa muy personal, una anécdota. Cuando yo volví en el año 86 de España, me asombré de que aquí en Uruguay nadie se consideraba de derecha. Eso me llamaba la atención, era un país que no tenía derecha. Y me llamó más la atención una vez hablando con una señora que era, bueno, era una familiar política, digamos, y esta señora era colorada, había votado a Pacheco, había votado el sí, el plebiscito del 80, y en un momento yo estaba hablando con ella y le dije, bueno, porque la gente de derecha, y dice, nosotros no somos de derecha, nunca hemos sido de derecha, dije, somos colorados, somos ballistas, me dijo, ¿no? Y entonces su autopercepción era esa, realmente, no existía. Y la otra anécdota que quería traer, y ya mismo les doy la palabra, era que entre el 85 y el 90 hubo grandes debates, hubo muchos debates en la izquierda sobre la renovación que se combinó con el tema de las candidaturas, las múltiples candidaturas, una serie de cosas. Y aunque lo cuento porque estamos en el 2022, parece un chiste, pero esto es real, esto ocurrió. Se discutía si, me acuerdo, Heber Gato decía las izquierdas en Uruguay, y bueno, del otro lado decían, no, la izquierda, no pluralices, porque pluralizar significa que tal cosa, tal otra. Entonces, no es, les tiraría esta idea. Por un lado, la autopercepción de la derecha parece que no existía. Y por otro lado, la autopercepción de la izquierda era que era una izquierda, la izquierda, y por lo tanto al frente estaba la derecha. De hecho, hasta ahora uno habla con mucha gente del Frente Amplio y le va a decir la derecha. Ustedes de pique en el título dicen historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la otra cosa que me pensé también, que obviamente cualquier libro de historia bien escrito como este siempre lleva, es la idea de que es increíble la historia, porque ustedes están escribiendo la historia siempre desde el presente. Siempre desde el presente se escribe la historia. Y se da la idea como que están investigando y se está investigando, pero es muy difícil que no se refleje el presente. Gerardo Caetano escribió mucha historia y me acuerdo que entre el 85 y el 90 aquí no se hablaba de las derechas. No sé si a nivel académico se hablaba. Tampoco. Bueno, les pregunto, a ver, ¿por qué las derechas? Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por estas preguntas disparadoras, lúcidas, interesantes, que van al punto. Pero antes agradecer a quienes están aquí, a quienes nos están acompañando. Para nosotros es un placer estar en esta presentación más íntima, ¿no? Del primer tomo de una colección que va a tener 3 tomos. Y así que bueno, realmente muy agradecidos. Y bueno, ya entrando un poco a esta discusión donde ibas al hueso, digamos, ¿por qué esta colección? ¿Por qué el plural? ¿El tiempo de la historia? La verdad es que el tiempo de la historia siempre es el presente, ¿no? Es el presente el que dicta las preocupaciones, las preguntas,
los intereses y desde donde se revisa lo hecho, ¿no? Porque la historia nunca es parecida, la historia siempre es subirnos en los hombros de los que escribieron antes. Y en efecto, que acá mi co-coordinador había escrito muchísimo sobre las derechas, había abierto el campo de las derechas gremiales, ¿no? De las asociaciones patronales, de las derechas partidarias modernas. Había escrito 2 tomos y numerosos artículos, y muy rara vez aparecía la palabra derecha, que refería a la derecha político-partidaria, ¿no? A las derechas del Partido Nacional, del Partido Colorado. Y los libros se titulaban La República Conservadora, ¿no? Una gran obra, él lo sabe, porque yo se lo he dicho desde siempre, una obra fundante para la historia política del siglo XX, 2 tomos de La República Conservadora, esos años 20 que eran de conservación, ¿de qué? ¿No? Porque si conservación es algo que se quiere mantener tal cual está o que no quiere que se mueva, ¿no? Una república de pactos, una república de freno, una república de poner un freno en lo que había sido un proyecto radical, como había sido el primer vallismo. También Raúl Jaco, uno de los más importantes historiadores uruguayos, había investigado sobre las derechas, sobre la derecha ruralista. Habían investigado juntos sobre el terrorismo, el primer golpe de Estado del siglo XX, y la palabra no aparecía. Ahora, para exculparlos un poco, no era algo estrictamente uruguayo, ¿no? Este libro se inscribe en un campo académico que es un campo latinoamericano e incluso un campo más global, ¿no? En el cual nosotros formamos parte de redes de discusión, de intercambio, de redes de investigación, y el diagnóstico era similar para otras partes, ¿no? Era similar para Chile, para Argentina, era similar, bueno, en algunos países más que otros, o sea, al punto de que se hablaba del complejo de derecha, ¿no? De que no era una categoría con la que los sujetos y los grupos se identificaran, ¿no? Pasaba esto que vos decís, si a la gente le preguntaban, siempre trataba de ponerse más bien en el centro y en todo caso del lado de la conservación, que parecía tener connotaciones positivas, pero no en la derecha. Y no es casual que este campo de estudios, que no es solo de historiadores, es un campo en el que hay politólogos, sociólogos, antropólogos, gente que viene de la filosofía, de las relaciones internacionales, cobre tanta fuerza a principios del siglo XX, que muchos lleguemos hacia allí desde direcciones diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque pensemos lo que había sido para la historia y para la humanidad todo el proceso de los años 90, ¿no? Un momento en donde gana mucha fuerza esta idea de que, bueno, de que finalmente hay una batalla que se ha saldado, que era la pugna de ideologías, ¿no? La idea con la caída de todo el campo. El fin de las ideologías. El fin de las ideologías, el fin de las ideologías y el fin de la historia, ¿no? Es decir, aquel campo socialista que se derrumba y que entonces genera crisis en las izquierdas nacionales, llega también a nivel de la reflexión y a decir, bueno, en realidad se vale usar la categoría de derechas, en realidad si izquierdas tiene que ver con los proyectos socialistas, con los proyectos de cambio radical, y esto ha quedado prácticamente eliminado, ¿de qué estamos hablando? Si estamos en un marco capitalista, ¿no? Este tipo de discursos, en una década de auge del neoliberalismo, es especialmente eficaz para el ascenso de proyectos y líderes de derecha, ¿no? No hay ideología, no hay nada que discutir, hay capitalismo, en definitiva el desafío es cómo gestionar el capitalismo, ¿no? Bueno, y entonces empieza a haber como una incomodidad, una incomodidad analítica con esa situación, es decir, bueno, por un lado eso, ¿no? Estamos en un momento realmente en donde se ha impuesto por el sentido común, y también había un avance a nivel académico de esta idea de que era el fin de las ideologías, que no había izquierdas y derechas. Y por otra parte se constataba un gran desnivel. Se habían empezado a estudiar los pasados de dictadura, las crisis previas, y los estudios estaban muy enfocados en las izquierdas, o eventualmente en los estados, ¿no? En el papel más abstracto del Estado. Y había un conjunto de actores sociales, políticos, que quedaba fuera del relato, que quedaba fuera de la explicación. Entonces, bueno, no casualmente empiezan a converger investigaciones que además plantean la vigencia de una categoría que es derechas, que debe ser usada en plural, al igual que las izquierdas, ¿no? Desde el análisis debe ser usada en plural.
Porque en este campo de las derechas vamos a encontrar grupos sociales, políticos, sujetos muy disímiles, ¿no? Muchos de ellos incluso con enormes diferencias entre sí, muchas veces con relaciones poco cordiales entre sí, ¿no? Y bueno, entonces, como saliendo de la abstracción, yendo un poco más al libro, que me parece que ilumina esta preocupación sobre por qué derechas y de qué estamos hablando cuando hablamos de derechas, y por qué en el siglo XIX. Es un libro que empieza en el siglo XIX. Me parece que había que sumar eso también a la provocación en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uno no espera que un libro de derechas arranque en el siglo XIX, por más que la dicotomía, como sabemos, viene de la Revolución Francesa, de la Asamblea Constituyente, de este lugar espacial a nivel de sillones que ocupan los sectores pro-monárquicos o pro-republicanos, ¿no? Pero en general, y este libro lo demuestra, no es un concepto que aparezca en boca de los actores, de los sujetos de época durante el siglo XIX. Pero sin embargo, los temas, los asuntos, las preocupaciones que nosotros rastreamos en este libro no empiezan en el siglo XX. Claro. O sea, arrancar en el siglo XX hubiera sido tener un inicio trunco, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? Bueno, tiene tres partes este primer tomo. Una parte a la que llamamos un poco provocativamente los orígenes, porque creemos que realmente ahí se inician una serie de proyectos, discusiones, identidades, e incluso maneras de entender varios asuntos como la libertad, la igualdad, la autoridad, que van a tener un seguimiento a lo largo del siglo XX. Segunda parte, la reacción al reformismo ballista, y tercera parte, la era de los fascismos, ¿no? En esta primera parte, los orígenes. Bueno, es un libro que empieza cuando se derrumba un mundo y se empieza a intentar edificar otro, ¿no? Que es algo que no se hace de la noche para la mañana ni de un año para el otro, ¿no? Es un libro que empieza en el derrumbe de las monarquías ibéricas, ¿no? En el derrumbe del antiguo régimen, y en un espacio territorial que es, colonia de esas monarquías, ¿no? Allí, acá tenemos a una de las autoras, a la profesora Ana Frega. El capítulo de Ana Frega, el capítulo de Pablo Ferreira, son capítulos que analizan esa recepción de la revolución, pero como es un libro de la derecha fundamentalmente analizan la recepción de la contrarrevolución, ¿no? A estas propuestas de cambio revolucionario, ¿no? Que se van a iniciar con la Junta de Gobierno de Buenos Aires, que van a tener sus derivas más radicales después en todo lo que es el proyecto activista. Va a haber una respuesta, que no es una, que son varias, de sectores que van a tener diversos grados de radicalidad. Algunos van a ser decididamente pro-monárquicos, ¿no? Otros van a ser monárquicos con concesiones, ¿no? Monarquías constitucionales, es decir, por lo menos sigamos el ejemplo inglés, ¿no? Otros van a volcarse hacia el campo del liberalismo, ese campo tan complejo que requiere siempre adjetivos, ¿no? Porque tiene sus límites. Ana Frega estudia toda la batalla conceptual por los términos con los que se quería graficar, con los que se quería persuadir, con los que se quería atemorizar para explicar lo que era la revolución. Y son términos que tienen una larga vida, porque la revolución es un cáncer, es peste, es una anarquía, ¿no? La cantidad de entradas que tiene ese concepto con connotaciones tan peyorativas como el de anarquía. En este libro, en distintos capítulos, allí también el capítulo de Pablo Ferreira trabaja con con una respuesta pro-monárquica, una respuesta contrarrevolucionaria desde abajo, ¿no? Lo cual ya nos lleva a uno de los asuntos. O sea, derechas no es solo las élites, claro, ¿no? Los sujetos de la derecha los podemos encontrar en distintos espacios de la pirámide social. Por eso en general reunimos a las definiciones más politológicas, esencialistas, filosóficas, que se llama derecha clase dominante. Sí, a veces sí, pero más complejo, ¿no? Los empecinados, ¿no? Estas guerrillas que emulaban a las guerrillas que combatían en la península el avance de Napoleón,
y bueno, que aquí también se habían alineado con el gobierno de Montevideo, con el Consejo de Regencia, y estaban en contra de la Junta. Entonces, bueno, una batalla semántica, una batalla real. Estos empecinados ejercían una especie de terror blanco, eran guerrillas de extrema violencia, ¿no? Con amenazas, también con movilizaciones masivas, ¿no? Entonces ahí se empiezan a ver aspectos como esto que decía. Claret de los Santos, ¿no? Plantea todo el escenario del conservadurismo en las 4 primeras décadas del Estado oriental, o sea, 1830, 1870, más o menos, y se va a ver personajes de la política, del poder económico, del empresariado, de la iglesia, se trabaja en los espacios, en las redes. El trabajo de Nicolás Dufaux habla de un partido conservador, que en realidad es un partido liberal desde el punto de vista económico, pero es un partido que surge en respuesta al malestar que había suscitado toda la política de Giró, ¿no? Y sobre todo la cuestión aduanera, que había beneficiado a los sectores comerciales. Entonces es un partido que presenta otro de los asuntos que aparece en todo este libro, que aparece también en el capítulo de Ana y de Pablo, que es, bueno, ¿quién gobierna? ¿No? ¿Dónde está la soberanía y quién gobierna? ¿La soberanía es la de los pueblos o es la de la nación? La nación más moderada es la de la nación. ¿Quién gobierna? Si se ha caído el sustento teocrático de la monarquía, ¿no? Bueno, ¿dónde está el sustento? ¿Quiénes son los más hábiles para gobernar, los más aptos, los que tienen derecho, ¿no? Se ha desmembrado un mundo que habla de un orden natural basado en los privilegios y en las desigualdades, ¿no? Eso es lo natural. Y se está intentando armar otro orden. Bueno, ¿sobre qué bases? ¿No? Y esto hay que verlo, y yo lo aprendí como buena alumna de Ana, con la curvatura de la vara, ¿no? El ejemplo de la curvatura de la vara, cuando estamos en el momento de la revolución y estas ideas activistas de federalismo, que es disgregar el cuerpo político, disgregar el cuerpo de la nación, estas ideas de igualitarismo tan radical, bueno, la vara va muy bajo. Pero esto no quiere decir que todos los que acompañaron la revolución, ahora ya no estoy hablando de los contrarrevolucionarios, estoy hablando de los que acompañaron la revolución, bueno, no quiere decir que todos fueran precisamente en el ámbito contrario a la conservación. Algunos hacen algunas concesiones, pero no otras. Porque acá lo que va a estar en juego tiene que ver, bueno, con garantizar el derecho de propiedad, que se pone en tela de juicio en la revolución, con garantizar el acceso al poder, a la gestión del Estado, ¿no? Y ahí entonces, bueno, el capítulo de Nicolás plantea estas cuestiones de un partido que nace cercano al seno del coloradismo, pero que lo que busca es, bueno, un ejecutivo fuerte, un constreñir al parlamentarismo, y que es una experiencia que se desvanece, pero el programa del Partido Conservador persiste sobre todo en el Partido Colorado. En el siglo XIX hay carlistas, hay sectores decididamente pro-monárquicos, y hay un capítulo en el libro de Mario Cecchuri, que es un colega nuestro, pero que vive y trabaja en Argentina, que prueba la fuerza, lo numeroso de este contingente de emigrados, en particular emigrados vascos, que vienen de las guerras carlistas, que son milicianos, algunos son religiosos, que vienen y se integran al incipiente Partido Blanco de Oribe, ¿no? Y que forma un verdadero movimiento contrarrevolucionario. Y entonces hay toda una reivindicación de esta monarquía sin concesiones, del orden teocrático, del poder de la iglesia, que se va a mantener en estos grupos. Más hacia el último cuarto del XIX forman incluso un partido en el sentido del siglo XIX, ¿no? Una asociación en torno a un fin común, una idea. Y es un movimiento que tiene proyecciones hasta el día de hoy. O sea, el carlismo, tuvimos un presidente que dio un golpe de Estado que se autodenominaba carlista, ¿no? Porque era vasco. Porque, por varios motivos, entre otros capaz porque era vasco, ¿no? Y que, bueno, entonces vaya si este siglo XIX tiene vigencia. Es un apartado que termina con el primer militarismo, ese militarismo de La Torre, de Santos, de Ortajes, que, bueno, es el momento en que se consolidan el Estado moderno, las instituciones
instituciones del Uruguay moderno, y ese momento como nunca antes hay una alianza entre clases altas y conducción del Estado, ¿no? O sea, esa modernización se produce en un contexto de autoritarismo y en un contexto donde aparecen los embriones de lo que después aparece ya consolidado en la República Conservadora, ¿no? de los grupos de presión, las asociaciones como la Asociación Rural, ¿no? 1871, que tiene tanto que ver en el proyecto militarista y que está, retomo, uno de los grandes asuntos del siglo XIX, intentando poner coto al tema de la propiedad, del derecho de la propiedad. Te puedo hacer una pregunta. Digo, una de las cosas que pensé, pero puede ser un bolazo nada más, es que esa dificultad o esa resistencia de autopercibirse como derecha, digo, no solamente de la gente del pueblo, de la gente común, sino a nivel de las élites también. Digo, comparo con Argentina. En Argentina había gente que, digamos, de las élites que se consideraba, bueno, o sea, hablaban. Y en otros países, bueno, en España ni que hablar. Pregunto, porque en el libro surgen que hay dos momentos originales o que dan origen a esta, digamos, respuesta o reacción. Una sería el artiguismo y el otro sería el vallismo, ¿no? Y el artiguismo es un movimiento jacobino, o sea, dentro de lo que es América Latina. A nosotros nos tocó la parte más jacobina, digamos, más radical. Entonces pregunto, ¿no puede ser que ya desde los orígenes quedó desprestigiada, digamos, la idea esa de decirse de derecha, de decirse conservador? Vamos a medias. Vamos a medias. Hace unos meses volví a Montevideo por la Ruta 1, por la Costanera, y pasé por la cancha de Fénix, por el Parque Capurro. Y de pronto vi ahí en el muro del Parque Capurro esta pintada: contra el globalismo, artiguismo. ¿Quién firmaba? Cabildo Abierto. Bueno, ¿y esto? Y sin embargo ahí está el núcleo de lo que tú preguntabas. Izquierda y derecha son conceptos, voces, ese pleito de las palabras a los conceptos, de las posibilidades significantes a los conceptos provisoriamente delimitados. Bueno, ya estaba, como dijo Maggie, en la Revolución Francesa, ya estaba en la Asamblea Nacional, quienes se sentaban a la izquierda, quienes se sentaban a la derecha. Y ahí había una clave. Izquierdas y derechas forman parte de una relación. Es una clave relacional. No pueden entenderse sino en clave relacional. Y segundo, no pueden entenderse a partir de definiciones esencialistas, sino en referencia a contextos históricos, sociales, culturales, ideológicos determinados. Esto está en el libro, lo cual, por ejemplo, nos hace ver, bueno, esa dualidad. Por ejemplo, hoy ha retornado la moda del monje loco del fascismo italiano, que tuvo vínculo con el nazismo también, con Himmler. Hoy la derecha alternativa, neopatriota, mística, lee a Julio Evola, que tiene todo un lado esotérico, místico, que tuvo un cuestionamiento muy fuerte al pacto de Mussolini con la Iglesia Católica, el Concordato de Letrán. Y Evola, que murió en 1974, hoy, casi 50 años después, vuelve a ser un lector de cabecera de las derechas neopatriotas extremistas europeas.
Dugin, que es uno de los referentes principales de Putin, bueno, lo refiere. E incluso incorpora, y Maggie también lo refería, incorpora ese dualismo, esa referencia lunar de conceptos fundamentales. Por ejemplo, el concepto de pueblo. El concepto de pueblo, una cosa es el pueblo como populus, que refiere a la nación, la dimensión de pueblo que los conservadores y las derechas prefieren. Y otra cosa es el pueblo como plebe, parte, que es la noción de pueblo que las izquierdas prefieren. Es una clave relacional, se es derecha o se es izquierda en un contexto determinado, uno en relación a otro. Solas, así, en clave ahistórica, dicen poco. Cuando a finales del siglo XX al venerable Bobbio lo cuestionaban respecto a que no había derecha o izquierda, que el fin de la historia, con esa síntesis que iba a traer tiempos aburridos, de acuerdo a Fukuyama, economía de mercado más democracia liberal, bueno, la verdad que como profecía, como profeta, Fukuyama le erró un poquito, tiempos aburridos. Y sin embargo, esa idea de que izquierda y derecha no existe, todavía está entre nosotros. Sí, sin duda. Todavía está entre nosotros. Y generalmente, Quijano lo repetía mucho, y no era originariamente de Quijano, sino que tenía mucho que ver con las lecturas afrancesadas de su juventud. Decía una cosa maravillosa: miren, cuando hay alguien que niega o se pregunta si hay izquierda o derecha, no se preocupe, es de derecha. Sobre todo en el Uruguay, porque en el Uruguay está esa clave elusiva de, bueno, yo, eso que te decía, bueno, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, soy blanco, o soy colorado. O esta, tú referías a... Ella decía soy ballista. Bueno, perfecto. ¿Cómo se definían la gente de marcha? Yo se lo escuché a Busquera. Nosotros en marcha éramos blancos ballistas. Blancos por el siglo XIX y ballistas por el siglo XX. Y, recuerdo perfectamente, en medio del debate por la ruptura del Frente Amplio, a finales de los 80, éramos muy chicos, Ana, chiquilines, estábamos saliendo de la escuela, pero ojo, empezábamos. Me acuerdo de discutir mucho con Heber, el esposo de una compañera nuestra, Ivette, que él decía, hay dos izquierdas, ni más ni menos. Y yo siempre le decía, mirá, no, hay izquierdas, hay muchas izquierdas, pero dos, estoy seguro que no. Y eso era una construcción especular, era una construcción política. El nuevo espacio que se creaba contra el Frente Amplio, obviamente, ¿qué era lo que quería establecer? Que había una izquierda vieja y una izquierda nueva. Bueno, la historia del Frente Amplio es la historia de la diversidad. Pero del otro lado le decían que había una sola izquierda. No le decían que había varias izquierdas. Hoy no se dice. Por el contrario, justamente creo que la rica tradición del Frente Amplio, que es un partido tradicional, es justamente haber establecido, y esto está en el origen, la unidad política y programática en el marco de una diversidad ideológica. Los documentos fundacionales del Frente Amplio decían: nunca habrá una ideología dentro del Frente Amplio. Y es correcto, nunca la hubo. Hay diversidad de ideologías, pero hay unidad política y programática. Bien, en esa referencia, y hablemos de los asuntos, porque no hay nada más persuasivo que hablar de lo concreto. En la segunda parte, bueno, hay un momento muy importante, que es la primera alteridad que construyen
las derechas y los sectores conservadores resignificados en el Uruguay. Esta idea de cuál es el otro. Y bueno, la primera alteridad de las derechas es el machismo. Y verdaderamente, y rompe los ojos. Las cosas que decían de Valle de Ordóñez y del vallismo, es un zar, pero comunista, es el Lenin uruguayo, es un socialismo de mandarines, como decía Carlos Reyes, es el inquietismo, que es peor que el socialismo, decía José Lureta Goyena. A propósito, hoy un alumno me dijo, ¿sabe una cosa? Entrando en las redes de la Asociación Rural del Uruguay hoy, encontré a un José Lureta Goyena. Pero por supuesto, a un José Lureta Goyena, contemporáneo, del 2022. Y podríamos encontrar muchos más apellidos y muchos más nombres que se repiten. Y José Lureta Goyena, en el discurso de incorporación a la Academia Nacional de Letras, un tipo absolutamente brillante, formado en matriz cristiana, pero ojo, expulsado del seminario porque decían que no tenía muchas virtudes intelectuales. Y después lo tomaron los salesianos y dijeron, por favor, apostemos a este. Y es el principal ideólogo del liberalismo conservador. Real de Azuá lo definió en una biografía magnífica de la historia del ensayo uruguayo. Lo definió un Bossuet laico de nuestras clases altas, que hace solo el Código Penal aprobado en el 34, aprobado a tapa cerrada, y en el proemio del prólogo dice: he hecho este prólogo, se lo habían pedido antes del golpe, y él era el presidente del Colegio de Abogados, y lo hizo él solo. He hecho este código siguiendo el Código Rocco, que era el Código Penal fascista, pero le he sacado aquellas partes demasiado fascistas porque nuestro pueblo es liberal. Bueno, sin embargo, ese código del 34, sorprendentemente, incorporaba la despenalización del aborto. Que un ideólogo de clases conservadoras, que no inhibía llamarse de derechas, ya, y que no inhibía llamarse como el protector de las clases conservadoras, de las clases altas, alguien que afirmaba de manera enfática que había que combatir las ideas que desbordaban cualquier viso de soberanía popular fuerte. Bueno, cuando se incorpora a la Academia Nacional de Letras dice, en un discurso que se titulaba El peligro de la fraternidad, él decía: con los tres principios de la Revolución Francesa tenemos una relación ambivalente. Con la libertad, por supuesto, no tenemos problema. Y tampoco con la igualdad, porque la igualdad debe ser concebida como igual libertad. El problema es la fraternidad, que además en estos tiempos, y su discurso era de 1944, en estos tiempos es traducido como solidaridad, porque ese principio es el que convierte a la soberanía popular en algo muy peligroso y en algo que habilita, cito textualmente, regímenes izquierdistas. La disponibilidad autoritaria del liberalismo conservador frente a la posibilidad de que la soberanía popular desbordara. Lo había dicho en su primera etapa, en la década de los 80 del siglo XIX, Martín C. Martínez, cuando había dicho el problema, en su tesis doctoral, que era la cuestión de la soberanía popular, el problema es que hemos copiado a Francia. Y después Herrera lo diría igual. Y el problema es que ni siquiera tenemos nuestros Napoleones. Bueno, luego Martín C. Martínez varió, y en el libro, en esta segunda parte, se analiza, bueno, la primera fragua del ruralismo conservador, se analiza el surgimiento del herrerismo,
se analiza, bueno, ¿qué pasó con aquel joven ballista, Pedro Manini Ríos, que era el... Casi el delfín, ¿no? El delfín, era el delfín, ¿no? Ministro del Interior, con apenas 30 años, en el inicio de la segunda presidencia de Valle, y luego, en el peor año de la vida de José María Ordóñez, se queda con la mayoría parlamentaria. En un contexto de crisis económico-financiera muy dura, la crisis del 13, y con Valle totalmente impactado humanamente por la muerte de su hija, Ana Amalia, nada menos que de tuberculosis. Se narra también, bueno, el problema que tenían los sectores empresariales para obtener representación en el Parlamento. Querían tener representación parlamentaria propia. Y la idea de crear un partido empresarial, al cual llamaron, muy a la uruguaya, la Unión Democrática. Y que fue uno de los fracasos más terribles de la historia electoral del Uruguay. Tuvo listas en Montevideo para la elección, para la renovación de la Cámara de Representantes. Habían alquilado el diario El Siglo, que desde el siglo XIX tenía como lema el órgano de las clases conservadoras. Pusieron un manifiesto inaugural en donde había 3.000 firmantes y tuvieron 600 votos. Una deserción masiva que induce a pensar de que ahí había utilización. Desapareció. Uno de los que más criticó al partido empresarial fue Herrera, que les decía, estos cincuentones que están buscando novia pueden generar que para curarse un resfrío se van a agarrar una pulmonía. ¿Qué es lo que estaba diciendo? No cometan errores. Miren, la mejor representación de los sectores empresariales en el sistema político es nuclearse en las cámaras empresariales y luego dividirse entre blancos y colorados y pelear ahí la cuestión. Porque si no, y Herrera lo decía de manera muy enfática, van a atraer la lucha de clases al sistema político. Y ahí obviamente, ¿quiénes van a perder? Ustedes van a perder. Bueno, acá tenemos la emergencia de los debates culturales y morales atrás de este continuo derecha-izquierda. Y en el cuadro trabajan los antifeminismos. ¿Saben lo que era proponer el divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges en 1912? Proyecto de Ricardo Areco y Domingo Arena. ¿Saben lo que era eso? Era una revolución. Y bueno, luego el cambio que era el divorcio por la sola voluntad de la mujer a instancias de Carlos Paz Ferreira, que desde la universidad, ¿qué tiempos? Un profesor desde una cátedra libre de la Universidad de la República podía modificar un proyecto de ley a través de conferencias, hablando del feminismo de igualación, que podía generar mayor diferencia, y del feminismo de compensación, que era tratar en forma desigual a los desiguales para respaldar a los más débiles. Yo siempre cuento, porque me parece un cuento fantástico, que Belén de Zárraga, que era una líder feminista, liberal, española, convenció al esposo de venir a Montevideo. Y cuando llegaron a Montevideo, a los pocos meses, se divorció en Uruguay. Por su sola voluntad. Y le dedicó un libro doctrinario sobre el feminismo a don Pepe Valle. Una joya, una maravilla. Y aquí está también, bueno, como este continuo de derecha-izquierda también puede encontrar... El antisemitismo también está. No, ahora voy. Yo vuelvo. Volvé, sí. No, me estoy siguiendo. Voy a llegar a los 20 minutos que vos hablás. Para que siga. Esta dualidad también estaba en el espejo del carnaval. Claro. Carnaval, en donde era casi imposible, en las primeras décadas del siglo XX, encontrar una realista. Pero era casi imposible, o imposible, no encontrar a un gasista. ¿Quién? ¿Cuál era el núcleo hegemónico del carnaval? El vallismo, que lo utilizaba como política cultural para ganarse al pueblo.
luego la era de los fascismos. Y ahí simplemente, y para darle la palabra a Maggie, la cuota. No me hagas hablar, no me hagas hablar. Bueno, la era de los fascismos. Bueno, a ver, ¿qué pasó con Mussolini? ¿Qué pasó con la adhesión al fascismo de Mussolini en el Uruguay? ¿Por qué no recordamos que los tres grandes líderes políticos que respaldaron al golpe de Estado del 31 de marzo de 1933 adhirieron al fascismo y adhirieron al franquismo? Y algunos de ellos adhirieron al nazismo. Y estoy hablando, perdón, solamente voy a dar las iniciales, de Pedro Manini Ríos, de Luis Alberto de Herrera y de Gabriel Terra, que el último acto de su vida, porque después tuvo un ACV y quedó tullido, fue un viaje a la Italia de 1938, en donde aparece, haciendo el saludo fascista, con toda la delegación diplomática uruguaya, junto con el conde Chano y Mussolini. Una foto que ha quedado un poco opacada. ¿Qué pasó cuando se construyeron los primeros frentes antisemitas? ¿Quién los integraba? ¿En qué diarios se encontraban mayor espacio? ¿Qué pasaba en la colectividad ítalo-uruguayo cuando Serafino Masolini era el embajador que entraba en casa de gobierno como si fuera el canciller? ¿Qué pasó con los franquismos? La falange. La falange. En el texto de Ana María Rodríguez aparece una foto maravillosa de 1939, titulada El año de la victoria, en donde está el doctor Luis Alberto de Herrera con el embajador español y con falangistas de uniforme. Sí, perdón, y se hizo algo que quería comentarles porque me llamó la atención, que nada, es una cosa muy chiquita. En 1940 se dispuso el retiro de la ficha de Luis Alberto de Herrera del archivo de la Falange, de la organización, para no dar fundamento a las críticas que se le hacían por su labor a favor de la Falange. Eso dice, según expresó la carta al líder del Partido Nacional. Entonces, una cosa es ser simpatizante o falangista y otra cosa es que te retiren, porque Carlos Real de Azúa también era falangista y lo dijo, digamos, no, pero en este caso retirarle la ficha para protegerlo. Bueno, y alguien va a decir, no, pero estos están haciendo política, son historiadores militantes, están haciendo... Bueno, no, lamentablemente, o no, es negro sobre blanco, son los documentos, son historias olvidadas. ¿Qué pasó con la emergencia del Partido Nacional Socialista en Uruguay? ¿Quiénes estaban allí? ¿Quiénes hablaban de la conspiración comunista, masónica y judía? ¿Quiénes hablaban? Pero sobre estas historias nadie sabe más que Maggie. Yo me quedé pensando en lo del jacobinismo. Sí, ya cerramos. Simplemente decir, Gerardo ha planteado muy bien los contenidos de las tres partes. Vos decías el jacobinismo. Es un libro de historia del Uruguay que está pensando todo el tiempo en fenómenos globales y en, digamos, las resonancias de esos fenómenos, pero no como si fuera un telón de fondo, sino como todos estos sujetos que hemos ido nombrando temen, se apropian y ajustan, ¿no? Entonces vos decías, bueno, jacobinismo. Esto también lo ha estudiado muy bien Gerardo, en este contexto del vallismo, cuando decía jacobinismo, era vallismo, era socialismo, era anarquismo, ¿no? Esta cuestión semántica que el libro trata de ir siguiendo. Y en este panorama que acaba de pintar también Gerardo, se termina de conformar todo el mundo de los anti, porque este libro va mostrando un recorrido en sus tres partes, bueno, por el anti-igualitarismo,
el antisindicalismo, el antifeminismo, el anticomunismo, el antisemitismo. Y ahí en los 30, bueno, esto, ¿no? Que Haroldo planteaba estos mojones que son llamativos. En 1923 Uruguay tiene su sección uruguaya del Partido Nacional Fascista. 1933 Uruguay tiene su sección uruguaya del Partido Nacional Socialista. Desde temprano en los 30 hay grupos de Falange y hay grupos de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. Y en el 37, cuando Franco lanza el decreto de unión de Fed y Hons, de la Falange con las juntas, que es muy potente porque es la unión de todo el falangismo de Primo de Rivera con el carlismo, con el tradicionalismo, va a ser la base de todo el nacional catolicismo que va a ser después el franquismo. Bueno, en Uruguay se arma la sección nacional, hay secciones locales, hay secciones femeninas, hay secciones de niños, hay una audición diaria que se llama Habla Falange, hay una hoja en la Tribuna Popular, que es la hoja de Falange, en donde se daban las noticias, hay muchísima vida cultural. Entonces, bueno, además de esto que vos decías de los líderes, ¿no? Claro, bueno, obviamente que no hay un tránsito de Uruguay por el fascismo, como lo hay, por ejemplo, en el caso chileno, que hay un partido nazi, o como ocurrió en los movimientos más de Brasil, pero bueno, a ver, hay una tolerancia oficial hacia los fascismos, hay simpatías políticas y hay importantísimos acuerdos comerciales, ¿no? Que es una dimensión como para no soslayar. Y acá el artículo de María Camus, de María Magdalena Camus, muestra muy bien esa dimensión de la cuestión comercial con Alemania. El capítulo a mí me gusta irlos nombrando para que los tengamos. El capítulo de Valerio Giannatasio estudia todo el vínculo diplomático con Italia con fuentes italianas. Y el capítulo de Andrés Bessiano, bueno, trabaja con El Italiano, que es el periódico de la colectividad italiana residente en Uruguay, que lejos estuvo de ser homogéneamente filofascista, ¿no? Estuvo muy dividida, pero en donde hay una implantación, porque acá lo tenemos que pensar a los fascismos como proyectos culturales también. Entonces, bueno, toda esta cuestión de generar una proclividad hacia los fascismos es bien notoria. Y en una década, en un inicio de los años 30, con crisis económica, ¿no? Con golpe de Estado, y no en vano es allí que hay un rebrote fuerte del antisemitismo, que tampoco era algo nuevo en Uruguay, y eso lo trabaja muy bien Fernanda Drover, ¿no? Del antisemitismo y de un freno a una inmigración que no es deseable, ¿no? Es brutal, pero las leyes de inmigración se llaman leyes de inmigración indeseables y aluden explícitamente a la inmigración de Europa del Este, que es la que viene sin dinero, pero sobre todo la que viene con ideas disolventes, ¿no? Y acá aparecen desde el artículo de Ana y Pablo hasta el último, que es el de Ana María, esta cuestión de las ideas disolventes, de la sedición, ¿no? del comunismo. La primera referencia al terror del comunismo en este libro es de 1848, no es de 1917, ¿no? Y bueno, entonces es lo que buscamos, y esperamos que así lo vean los lectores, es como generar una densidad en un campo, y ahí venimos con lo primero que preguntabas, que es muy vasto, ¿no? Y uno dice, bueno, entonces si estas derechas son tan disímiles, unas son fascistas, no se reconocen como derechas, los fascismos no se reconocen como derechas, desde el análisis no nos cabe la menor duda, son monárquicas, son liberal conservadoras, son católicas más integristas, bueno, ¿qué las une? Hay una regla de la bibliografía sobre las derechas, que es que las derechas se unen cuando perciben ciertas amenazas, se unen ante un enemigo, ante un adversario que identifican como común, ¿no? Y eso se ve también, se ve en la reacción al fascismo, se ve a principios del siglo XIX, se va a ver en el golpe de terror, y bueno, y es por eso que tenía sentido hacer un primer tomo con esta densidad histórica y a la vez con estos mojones. Muy bien, muy bien. Habíamos pactado más o menos faltarían 5 minutos para terminar o menos realmente. Esto obviamente es un proyecto, son 3 tomos, es el primer tomo, ¿no? Está planteado, va hasta la Segunda Guerra Mundial.
yo vuelvo y le voy a hacer una pregunta que tiene que ser rapidísimo, ¿no? Tiene que ser muy rápido, es que la historia se escribe desde el presente. Entonces a mí me llamó la atención una cosa. El uso en muchos artículos de la palabra redes, o del concepto redes, obviamente porque claro, la palabra redes ahora a mí me suena diferente. Y el otro, que yo creo que si nos investigaran dentro de 50 años y miraran este libro, se iban a sorprender de la cantidad de veces que aparece Pedro Manini Ríos. Aparecen en muchos artículos mencionados y yo no sé si antes aparecía, hace 3 décadas atrás aparecía con tanta densidad ese nombre. Nada, esa sería la pregunta. Muy rápidamente, como de costumbre. Pedro Manini Ríos se llamaba Manini por su padre, que era un inmigrante piamontés, y Ríos por su madre, que era una blanca orivista católica. Sus hijos, Alberto y Carlos, no eran Manini Ríos, pero Carlos, el autor de aquellas maravillosas crónicas, un hombre que fue un dirigente político importante, que derivó en la 14, que derivó en el pachequismo, que fue ministro, incluso ministro del Interior del primer gobierno del doctor Sanguinetti, que moriría en España en un viaje de descanso en 1990. Carlos Manini Ríos, que había sido bautizado por su madre como católico en la iglesia de la Guada, unió formalmente el apellido Manini Ríos, convirtiéndolo en un apellido compuesto. Y los hijos de Alberto, por ejemplo Guido o Hugo, utilizan el apellido compuesto. Siguieron la tradición. Bárbaro. Es todo un tema. No es la única familia que lo hacía, pero refiere un efecto clánico muy importante. Pedro Manini Ríos se retira de la vida política luego del golpe de Estado del 21 de febrero de 1942. Era ministro del Interior de Alfredo Valdomir. Y ahí hubo una jugada que lo sacó, obviamente. Era el candidato presidencial del Valdomirí. Fíjense lo que es la historia. Él había sido ministro del Interior de José Valerio Ordóñez. El Ministerio del Interior era el ministerio político y muchas veces prefiguraba la candidatura. Bueno, nunca más volvió a la política y murió en el año 1958. Guido Manini Ríos nació en el año 1958. De modo que ahí hay algo clánico. Entonces, verdaderamente, la familia Manini Ríos ha sido una familia con una carga política muy fuerte, y bien, que retorne ese apellido desde un lugar contemporáneo, pero inscrito en esa trayectoria de clan, En ese linaje. Y que vuelva la mañana, dirigida por Hugo Manini Ríos, fundador de la Juventud Uruguaya de Pie. Bueno, la verdad que no debería extrañar. En cualquier hipótesis, y de esto estoy seguro, dentro de 50 años, cuando traten de preguntar esa pregunta, la onda digital, tendrán que buscar en la onda digital. Muy bien. Gracias a todos por venir, gracias a todos por estar en Minerva. Y ahora No, Miquel, ser patrón o ser empresario bajo ningún concepto equivale a ser de derecha. Estaba pensando ahora, acabamos de pasar el aniversario del 27 de junio del golpe de Estado y el aniversario de la huelga general. Hubo actitudes de todo tipo y también durante toda la dictadura. Mientras había listas negras o había despidos arbitrarios, también hubo quienes quienes no ejercieron ese tipo de prácticas e incluso ampararon, ¿no? Y me gustó la interpretación de
del señor, porque vamos sumando interpretaciones con el carro, que ha generado enorme incógnita y preocupación, y esa no la habíamos escuchado. Esa me gustó, no la habíamos escuchado. Es bárbaro y, por supuesto, no vamos a develar el misterio. De la tapa. Una buena tapa es una tapa que suscita visiones e interpretaciones distintas. Aunque en las tapas de Banda Oriental siempre está la mano de Alcides Saavedra. Es una mano complicada. Y de Fidel Esclavo. Y de Fidel, bueno, Fidel es el creador. Fidel Esclavo. Pero el que baja el martillo. Pero a ver, ¿no es verdad? Sí. Sin duda. No se mueve. Que nunca aparece, pero siempre está. Piria está en el libro. Piria, que en 1898 editó por primera vez en una tirada de 10.000 ejemplares, Alcides, 10.000 ejemplares, El socialismo triunfante, 10.000 ejemplares, primera edición. Yo creo que se pasó regalando ejemplares durante toda su vida, pero bueno, eso es otra cosa. Piria, ¿qué hacía en el socialismo triunfante? ¿Cómo será el Uruguay 200 años después? Quiero que es ¿cómo será el Uruguay? No en el 2098. Y ahí planteaba y dibujaba. Era el género de la utopía. Figari lo haría con la Razaquiria hacia atrás. Y el género de la utopía retrospectiva. Bien. Pero Piria también tenía sus... Y Piria no vaciló en llamarse de derecha. Y es más, en 1919 es uno de los que puso más dinero y de los que apareció en los primeros lugares de la lista del Partido Empresarial y la Unión Democrática. E hizo actos y presidió actos. Después no reincidió en la política partidaria, pero en el archivo de Herrera, el 31 de marzo de 1933, cuando se efectivizaba el golpe de Estado en Uruguay, Herrera estaba en Río de Janeiro. Y hay un telegrama de Francisco Piria felicitando a Luis Alberto de Herrera por el golpe de Estado. Estos son los condimentos que tiene la labor del historiador. Nosotros estamos muy felices cuando estamos en un archivo y cuando vemos esto y decimos, mirá, Piria. Y la verdad, buscamos documentos, trabajamos con documentos y con preguntas. Y explicaciones probables. Y muchas veces lo que dejamos más que respuestas son preguntas. Básicamente. Y es muy importante, son documentos que pueden ser, igual que las tapas, objeto de lecturas diferentes, pero está bueno partir de documentos, negro sobre blanco. Bueno, pero tenemos que ir cerrando porque el compañero, la máquina de pensar, hoy estoy marketinero, la máquina de pensar, el programa que ha recibido el premio de la Academia Nacional de Letras 2022, en la persona de Pablo, está grabando esto y hay que terminar porque... Bueno, muy bien, le damos por terminada ahora. Muchas gracias de nuevo para todos. Realmente fue una muy linda jornada. El libro está y vamos a seguir trabajando sobre él, porque esto es solamente fue un paneo, no fue un paneo sobre todo esto. Bueno, muy bien. Muchas gracias.